Buenas tardes, amados hermanos de la iglesia Getsemaní. Quiero hacerles una pregunta para iniciar este tema que corresponde para este día miércoles. ¿Qué es lo que estamos celebrando en esta Semana Santa? Sin lugar a dudas, pues es una Semana Santa diferente, una Semana Santa que pues nos ha retado a todos en cuanto a nuestra reflexión sobre la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos de pensar y la reflexión que debe de llevarnos durante esta semana es qué es lo que estamos haciendo por el Señor Jesucristo. Es bueno recordarlo, así como en Navidad recordamos su nacimiento, el que tengamos muy presente qué es lo que debemos de sacar de esta Semana Santa, qué es lo que vamos a obtener. Y pues lo que quiero hablar el día de hoy, ya en este pasaje que se ha leído del Evangelio de Marcos, es precisamente estos tres actos de amor que reflejan lo que pensamos nosotros acerca de Cristo. Padre Santo, en esta tarde te damos muchas gracias por este privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra. Por favor, Señor, dispón nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que tienes preparado para nosotros. Y así, nuestro buen Dios, el poder ser edificados. Te ruego pues que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Este pasaje, sin lugar a dudas, nos presenta un gran reto el día de hoy. El Evangelio de Marcos pues fue escrito por un historiador muy allegado a Pablo. Fue el primer evangelio que se escribió. Por lo tanto, tiene una forma de escritura que lo hace muy ameno. 3 actos dividen este evangelio. Y hoy podemos recordar en este tres actos, el último, donde pues tiene a cabo o se lleva a cabo en Jerusalén. Y uno de los eventos también muy significativos pues era esta cena que tuvo el Señor Jesús. Dice aquí la Escritura en Marcos capítulo número 14 que estaba el Señor Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Este pues es el contexto que nos presenta aquí el evangelista. Para desarrollar entonces cuál es este primer acto que refleja quién es Cristo. Fíjense, dice la Escritura que estaba en esta casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esto nos presenta aquí este primer acto, una manera de demostrar el amor. Así que tenemos este primer acto de amor. Y es muy interesante que este pasaje se encuentra entre el complot para arrestar a Jesús y el ofrecimiento de Judas para entregarle. Obviamente estos eventos no están de manera cronológica, pero ¿cuál sería entonces la razón del escritor bíblico de poner esta narración entre este complot que tienen los principales líderes religiosos para atrapar a Jesús con cierto miedo? Porque saben que estaba próxima la fiesta de la Pascua, donde
pues más de 2 millones de personas se reunían en la ciudad y sabían que Jesús pues era visto como un profeta, al igual que lo entendía así la gente de Juan el Bautista. Pero por otro lado, hasta el verso número 10 y 11, el presentar a Judas ofreciendo a su maestro. Es muy interesante entonces lo que Marcos quiere señalar aquí. Presenta pues un oasis, un retrato, una ventana que nos permite ver en la intimidad al Señor Jesús, con sus amigos, con la gente más allegada. Y entonces este acto de amor aquí pues cobra una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque en primer lugar es el acto de amor de una mujer. Dice aquí la Escritura que vino una mujer con este vaso de alabastro. Esta mujer nos informa también el Evangelio de Juan en un relato paralelo, por allá del capítulo número 12, que era María, la hermana de Lázaro. Y en esta cena también se encontraba Marta. Entonces, en esta casa de Simón el leproso, pues estaba María, estaba Marta, estaba Lázaro, estaban sus discípulos también. Y esta mujer no se debe de confundir con el otro relato del Evangelio de Lucas, el capítulo 7, del 36 al 50. Sin lugar a dudas hay mucha similitud, sin embargo aquella otra mujer, dice el evangelista que era una mujer pecadora. Aquí encontramos nosotros a María. María recordaba el tiempo con el Señor Jesús, así la Escritura pues dice que eran sus amigos y a él le gustaba mucho el pasar tiempo en este hogar. Y ahora que se encuentran aquí en la casa de Simón el leproso, pues María tiene este acto de gratitud hacia el Señor Jesús, acercándose a Él para derramar este vaso de alabastro. Entonces, este vaso de alabastro, pues era de mucho precio el contenido de él. Este perfume o este aceite esencial, porque así nos lo dice el Evangelio, de nardo puro, no estaba rebajado, sino era un aceite esencial de nardo, pues más adelante nos dice la Escritura que eran 300 denarios. Ahora, para que estemos en contexto de cuál era el costo real, pues un denario era el salario de un día de un jornalero. Así que 300 denarios, pues estamos hablando de todo un año de salario de un jornalero. Así que por eso el Evangelio dice que era muy costoso y nos da el precio de lo que pudo haberse vendido. Así que este vaso de alabastro, dice la Escritura que quebró este vaso de alabastro. Ahora, en este acto de gratitud al Señor Jesús, María había tenido este encuentro con Él, y a diferencia de Marta, que otra vez nos vuelve a decir aquí el Evangelio que le servía a ella, María había estado siempre a los pies de Jesús, había tenido este encuentro pues personal con Él. María se deleitaba en las enseñanzas de Jesús, y el haber quebrado este vaso de alabastro, más adelante Jesús nos dice que era una preparación para la muerte. El Señor Jesús había estado durante ya pues muchos días anunciando su muerte. Entonces vemos aquí a María prefigurando el quebrantamiento también del vaso que era Jesucristo. Y dice entonces que lo derramó sobre su cabeza a manera de un ungimiento. Qué importante es que nos demos cuenta que más adelante en los eventos de la Semana Santa van estas mujeres muy de mañana para ungir a Jesús. Y ahora aquí el relato nos dice que esta mujer lo había ungido ya para su sepultura. Ahora, noten ustedes el entendimiento que tenía María
acerca del oficio de Jesús como el Cristo, porque esto la motiva para acercarse a Él y derramarle este perfume de gran precio, no midiendo los costes, sino más bien expresando la forma en la que ella lo había visto. Así que esto es muy importante de señalar. ¿Por qué? Porque vemos a Simón el leproso, un hombre que con gratitud al Señor Jesús pues le prepara esta cena y además invita a los amigos de Jesús, a sus discípulos, para poder agradecerle. Esta mujer que viene también a agradecerle por ser su Salvador, por esta unión tan íntima que tenía. Pero ahora, a diferencia de este acto de amor, encontramos el segundo acto que refleja quién es Jesús para los que están cerca de Él, y es el acto de molestia. Una de las preguntas que estaba en la mente de los discípulos era: ¿quién era Jesús? A partir de este evento que nosotros pues nos damos cuenta allá en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, después de la alimentación de los 5,000, el Señor Jesús tiene este encuentro con los discípulos en esta barca al hacer callar los vientos, al acallarlos, a lo que la marea bajara y darles esta seguridad a los discípulos. Pero el Evangelio dice que todavía ellos no tenían este conocimiento de quién era verdaderamente Jesús. Y también en Marcos capítulo 8, versículo 29, cuando el Señor Jesús les pregunta a los discípulos que quién creían que era Él, entonces Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces hace esta declaración, pero sin comprender todavía lo que significaba su muerte y lo que significaba su resurrección, porque más adelante en el capítulo 9, el versículo 10, otra vez después de que ven al Señor Jesús transfigurado y reunido con Elías y con Moisés, se preguntan cuando el Señor Jesús les dice que Él se estaba preparando, que tenían que guardarse lo que habían visto, porque tenía que ver con la resurrección del Hijo del Hombre. Y los discípulos se preguntan qué era esto acerca de la resurrección. Y todavía más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 32 del capítulo 9 de Marcos, dice que ellos no entendían esta palabra, lo que el Señor Jesús les estaba hablando, haciendo referencia acerca de su muerte. Y dice en el verso número 34, cuando estaban hablando, discutiendo en el camino de quién sería el mayor de ellos, todavía no les había quedado claro que el propósito del Señor Jesús era ser este siervo sufriente. Todavía no comprendían cuál era el significado de su muerte y de su resurrección. Tanto así que hasta el capítulo 10, el verso número 32, hacen esta petición estos discípulos también para quién era el que se iba a sentar a la izquierda y a la derecha de Jesús. Y sin lugar a dudas, esto era lo que tenían en la mente y era lo que hasta ese momento habían entendido los discípulos, que el Señor Jesús era un buen líder a quien seguir. Y ellos estaban pensando en la fama y el reconocimiento que pudieran obtener por seguir al Señor Jesús. Entonces, dice a continuación el versículo 4 de Marcos 14, hubo algunos que se enojaron dentro de sí. El Evangelio de Juan, en el pasaje paralelo, nos informa que el que realmente estaba pensando esto de la molestia que generó era Judas. Judas estaba allí también presente, como lo dice Juan capítulo 12, versículo 4, que se enojaron, dice el texto, dentro de sí y dijeron:
¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Y el Evangelio de Juan dice claramente que Judas no se preocupaba por los pobres, sino porque él tenía la bolsa de los dineros. Y lo que quería era poder tomar y hacer uso de ese dinero. Entonces ahora vemos que Judas estaba pensando únicamente en el asunto material, en cómo recibir un beneficio de parte de Jesús. Eso era lo que estaba reflejando, lo que había en la mente de cada uno de los discípulos. Judas pues quería obtener una ganancia, de tal forma que por eso él fue a vender al Señor Jesús. Los otros discípulos estaban pensando en quién iba a ocupar el lugar a la izquierda y quién iba a ocupar el lugar a la derecha de él. Y otros más estaban pensando en quién iba a ser el mayor, que cuando los reflectores cayeran sobre el Señor Jesús, enfrente de las multitudes, ellos querían este reconocimiento a su lado. Eso es lo que había en la mente de cada uno de ellos. Incluso más adelante, en el capítulo 16 de este mismo Evangelio de Marcos, cuando las mujeres van al sepulcro y encuentran la tumba vacía y tienen este encuentro con el ángel, entonces ellas quedan también pasmadas y pensando en qué era esta situación. De tal forma que nos damos cuenta ahora aquí cómo este acto de molestia al presentar algo que refleja el verdadero corazón de los que estaban cerca de Jesús, de sus discípulos. Entonces, al ver este acto de amor contrastado con este acto de molestia, hemos de pensar ahora en este acto memorable. Fíjense cómo dice el pasaje a partir del versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este acto memorable, dice el Señor Jesús, me ha hecho una buena obra. Solamente los actos son los que manifiestan el verdadero amor. El amor no es únicamente palabras, el amor son hechos, el amor se demuestra, y esta mujer lo había hecho. Esta, dice, ha hecho lo que podía. El Señor Jesús reconoce no el costo del perfume, no el costo del frasco que se había quebrado, sino lo que reconoce es el esfuerzo de la mujer. Esta ha hecho lo que podía, porque eso es lo que Jesús busca del corazón de cada uno de sus seguidores, de cada uno de sus hijos, que haya verdaderamente esta acción que manifieste el amor que se tiene para con Él. Y dice la Escritura que ha sido para memoria de ella. ¿Qué es lo que esta mujer hizo? Porque si este pasaje está orientado para que donde se predique el evangelio también se tenga que hablar acerca de lo que esta mujer hizo, ¿qué fue lo que realmente hizo? ¿Ahorrar para comprar un perfume? ¿Comprarlo? ¿Derramarlo sobre la cabeza del Señor Jesús? Lo que ella hizo y lo que el Señor Jesús aquí reconoce es el que vio la presencia de Cristo. Porque es muy interesante que Cristo significa ungido. Lo que sus discípulos tenían que haber visto era un reconocimiento de esta mujer a Jesús como el ungido, porque eso es lo que esta mujer hizo.
lo ungió, lo reconoció como Cristo, como el Hijo de Dios. Y sin embargo, los ojos de ellos estaban velados ante esta realidad, a pesar de que tenían una comunión con Él, a pesar de que habían recibido de primera mano sus enseñanzas, a pesar de que habían visto los milagros que el Señor Jesús había hecho a su alrededor, aún no le reconocían verdaderamente como el Hijo de Dios. ¿Qué es, amado hermano, lo que tú celebras en esta Semana Santa? ¿Qué significa para ti la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo? Nuestro actuar, pues, define lo que Jesús es para nosotros. No podemos terminar esta Semana Santa con la misma actitud de molestia, de desprecio hacia las cosas de Dios. Si en nuestro corazón hay gratitud, si esta Semana Santa, el recordar los eventos en los cuales el Señor Jesús entregó su vida por ti y por mí, no nos mueve a la acción, estamos cegados como los discípulos. Y todo lo que se quiera hacer para engrandecer la obra de Dios nos parecerá molesto, nos parecerá un desperdicio. Pero si nuestro corazón está lleno de gratitud, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a hacer buenas obras para el Señor Jesucristo. Podemos haber estado muchos años con Él. Podemos llevar años asistiendo a la iglesia, congregándonos, haber ocupado puestos en el servicio dentro de la iglesia. Hubo muchos personajes memorables durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Pedro fue uno de ellos. Y sin embargo, para el evangelista no hay mayor monumento que recuerde verdaderamente a alguien que se entregó por completo a Jesucristo que esta mujer. Porque el actuar de esta mujer revela su fe en el Mesías. ¿Qué estás haciendo tú por Cristo que refleje verdaderamente tu gratitud por lo que Él hizo por ti en la cruz? Padre Santo, hoy queremos rogarte que tú nos muestres las obras que hemos de hacer para ti, el manifestar nuestro amor como una muestra de la gratitud por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Y que así no solamente sea de palabra, sino de hechos, que manifestemos nuestro entendimiento por la redención que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.